¿Qué tal amigos? En este video aprenderemos del uso de variables en los algoritmos computacionales, como parte esencial de una metodología para programar en cualquier lenguaje de programación. La imagen nos da una idea general de lo que son las variables, una especie de recipientes de diferentes tamaños, pero más adelante se aclarará mejor esta analogía. Recordemos que un algoritmo computacional está dividido por la entrada de datos, es decir, todos los datos que necesitamos para resolver el problema. Luego tenemos el procesamiento, es decir, qué hacemos con esos datos de entrada para llegar al resultado deseado. Y por último tenemos la salida de resultados, es decir, mostramos en pantalla lo que hemos calculado. Sabemos que un programa admite datos y resultados, entonces dicha información debe guardarse en alguna parte de un programa. El lugar del que hablamos recibe el nombre de variables. En este caso tenemos dos datos y un resultado. Esos dos datos y un resultado resultan ser las variables para este algoritmo. Las variables siguen una lógica similar a las variables utilizadas en otros ámbitos como las matemáticas. Es decir, se utilizan para almacenar valores temporalmente durante la ejecución del programa. Para explicar mejor esto vamos a hacer una analogía. Vamos a suponer que la memoria del computador es un estante. Cuando nuestro computador está apagado, está totalmente vacío. Cuando prendemos el computador, comienzan a cargarse los primeros programas. El primer programa que se carga en nuestro computador es Windows o cualquier otro sistema operativo. Y ese sistema operativo comienza a ocupar ya, por decir algo, esos espacios de nuestra memoria que en nuestra analogía son los cajones de nuestro estante. Al rato que ya está Windows funcionando, podemos ingresar a cualquier otro programa. Por ejemplo, podemos ingresar a Scratch. En este caso, Scratch comienza a ocupar también ya otra parte de la memoria, en nuestra analogía, otros cajones. ¿Pero qué tiene que ver esto con las variables? Las variables en la programación en nuestra memoria del computador es como si ocuparan también pequeños espacios de memoria. Por decir algo, en nuestro ejemplo, tenemos una variable que se llama total de horas trabajadas que ocupa un espacio de memoria. Otra variable que era un dato, que es el valor por hora, también ocupa otro espacio de memoria. Y una última variable para el resultado que se llamaba pago total. Cuando nosotros probamos el programa y decimos que de pronto el total de horas trabajadas es 11, el valor por hora 25, nuestro pago total es 275. Ese rato comienza a utilizarse los espacios de memoria, comienza a ocuparse esos cajones que hemos puesto en nuestra analogía. Si luego probamos nuevamente nuestros programas con otros datos, obviamente tendremos otros resultados. Tendremos, por ejemplo, 27 horas trabajadas con el valor hora 19 y un pago total que nos daría de 513. Si se nos ocurre nuevamente probar el programa con otros datos diferentes, por ejemplo con 9, 42, tenemos como resultado 378. ¿Qué nos dice esto con respecto a las variables? Que la variable es un campo de memoria al que se le puede cambiar su contenido cuantas veces sea necesario. En el caso del ejemplo hemos cambiado el contenido de la memoria 3 veces. Es decir, nos permiten acceder a la memoria para almacenar y recuperar los datos con los que nuestros programas van a trabajar. Se trata de un mecanismo de lo más sencillo. Solo tenemos que dar un nombre a nuestras variables. A partir de ese momento, el compilador traducirá de forma automática ese nombre a un acceso en la memoria. Gracias a las variables es posible crear programas genéricos, es decir, programas que funcionan siempre igual independientemente de los valores concretos utilizados. Por ejemplo, si no existieran variables, un programa que calcule el área de un triángulo podría escribirse de la siguiente manera. Como nuestra base es 11 y nuestra altura es 3, hemos puesto que el área es igual a 11 por 3 dividido para 2. Linealizando la fórmula quedaría de esa manera. Sin embargo, esta no es la mejor manera para un programa, pues únicamente nos serviría para los datos de base 11 y de altura 3. Esto no es un programa genérico. El programa se puede rehacer de la siguiente manera, utilizando variables para almacenar y referirse a cada dato. Si la base es igual a 11 y la altura es igual a 3, yo le puedo decir al computador que lo calcule a través de esta fórmula. Área igual a base por altura dividido para 2, es decir, utilizando variables en lugar de valores constantes. Esto me permite que este programa, que esta fórmula sea utilizado para cualquier triángulo y no solamente para el triángulo de base 11 y de altura 3. A la hora de programar es muy importante que sepamos utilizar los nombres de variables adecuadas. El nombre
se utiliza para identificar a la variable en un algoritmo o programa. Debe ser corto y fácil de recordar. Además, su nombre debe estar relacionado con la función que va a desempeñar dentro del programa. Por ejemplo, si una variable va a ser utilizada para sumar, no puedo llamarle de otra manera que no sea suma. Si yo le pongo de nombre multiplicación, pues evidentemente dará lugar a errores y a equivocaciones el rato de interpretar ese programa. Otra regla muy importante es que el nombre de una variable debe siempre empezar con una letra. No puede empezar con números ni tampoco con símbolos. Debemos escribir los nombres de variables en minúsculas, si es de una sola palabra, por ejemplo, suma. No utilicemos caracteres especiales a excepción del guión bajo. Por ejemplo, tenemos promedio, guión bajo, primero, guión bajo, e. Si los nombres de las variables están compuestos por más de una palabra, escribe cada palabra como un nombre propio desde la segunda palabra. Por ejemplo, total, ventas, mayo. Si te fijas, la primera palabra total está todas mayúsculas y el resto de palabras, ventas y mayo en este caso, están como nombre propio. Esta convención se conoce como la convención camel case o la convención del camello. Muy utilizada en otros ámbitos, por ejemplo tenemos a PlayStation, por ejemplo tenemos a eBay, por ejemplo tenemos también a iPhone. Sin embargo, es recomendable utilizar únicamente las 3 primeras letras de cada palabra para evitar nombres muy largos. En este caso, he puesto tot en lugar de total, vent en lugar de ventas y may en lugar de mayo. Puedes pasarte de 3 a 4 letras siempre y cuando sea más entendible. Ahora, utilizar estas convenciones de código es muy importante para que tu código, tu programa sea entendible. Sin embargo, tu programa evidentemente va a funcionar si es que no sigues esta normativa, pero no va a ser entendible ni por ti mismo cuando más adelante abras ese programa. Aplicando las reglas para nombres de variables, el algoritmo del ejemplo quedaría de la siguiente manera. Ingresar tot horas trav en lugar de todo el texto que estaba antes. Aquí tenemos la variable val hora en el ingreso de datos, en la entrada de datos, y para el procesamiento le he puesto sueldo, lo que quiero calcular, y en la salida de resultados la misma variable es sueldo. Para probar el algoritmo computacional vamos a utilizar Scratch, que es una herramienta muy interesante que, si bien es cierto no es un lenguaje de programación, pero sí nos va a ayudar para aprender a programar. Para pasar un algoritmo computacional ya diseñado a un lenguaje de programación, en este caso de la herramienta Scratch, lo primero que debemos analizar es cuántas variables tiene mi algoritmo computacional, es decir, cuántas variables voy a utilizar. En este caso tengo 3 variables. Para crear las variables en Scratch me voy a la sección variables y escojo el botón crear una variable. Inmediatamente un cuadro de diálogo me pide el nombre de la variable. Le voy a poner mi primera nombre de variable utilizando la convención camel case, total horas trav. Pongo aceptar y tengo ya mi primera variable. Como ustedes pueden ver, también va a aparecer la variable en el escenario. Si no queremos ver en el escenario, simplemente quito el check de acá. Vamos a crear la segunda variable que se llama val hora, asimismo con la convención camel case. Y la tercera variable es sueldo, todas minúsculas. Listo, tengo mis 3 variables que voy a utilizar en el programa. Una vez que tengo listas las variables que voy a utilizar, es como separar el espacio de memoria, es como separar el cajón del estante que veíamos en la analogía. Nuestro algoritmo dice que la primera instrucción es el inicio. En el caso de Scratch podemos utilizar eso. Dentro del grupo eventos tenemos al hacer clic en la bandera. Esto sería el inicio del programa. Luego tenemos que se debe ingresar una variable, la variable total horas trabajadas. Para el Scratch vamos a utilizar 2 instrucciones. La una está en la sección sensores que dice preguntar, y aquí solamente hacemos que nuestro personaje pregunte sobre el valor de la primera variable. Una vez que hemos puesto el texto, enseguida ponemos la segunda instrucción, que es fijar la respuesta que se dé a esta pregunta en una variable. Esa instrucción lo encontramos en el bloque de variables. Aquí está fijar o dar valor. Lo encajo aquí y escojo de la lista desplegable cuál es la variable que necesito que se fije. Como veo en mi algoritmo, la primera variable es total horas trabajadas, entonces escojo la correspondiente variable. Inicialmente lo que le pone Scratch es que el valor que se dé a esa variable es 0. En nuestro caso nosotros queremos que se ponga el valor de la respuesta a esta pregunta.
y eso lo encontramos en la sección de sensores. Aquí está la respuesta. Cogemos respuesta y la encajamos en lugar del 0. Estas dos instrucciones será por cada ingresar que yo tenga en mi algoritmo. Como mi algoritmo tiene otro ingresar para la variable del valor por hora que gana la empleada, entonces otra vez necesitaré el bloque de preguntar, y en este momento vamos a decir que cuánto gana por cada hora trabajada. De igual manera me voy a la sección variables y busco el bloque que dice dar valor a una variable. En este caso, dar valor, y escojo la variable valor hora. En lugar de 0, igual que hicimos anteriormente, escojo la respuesta a la última pregunta que hice. Según mi algoritmo ya tengo los dos ingresar. Ahora me falta la instrucción que debe calcular el sueldo. Para eso otra vez vamos a utilizar el bloque que dice dar valor a una variable. Escojo la variable sueldo. Como veo en mi algoritmo que es una multiplicación, eso lo puedo encontrar en la sección de operadores. Aquí le puedo encontrar las operaciones básicas y algunos otros operadores lógicos. Escojo el asterisco, que es una multiplicación, y le encajo en lugar del 0. Podemos ver que quedan dos espacios vacíos para los dos elementos de la multiplicación debido a que es un operador binario. Esos dos elementos están en las variables. Según mi algoritmo, debo multiplicar el total de horas trabajadas, entonces escojo total de horas trabajadas y le encajo en el primer espacio. El segundo elemento que multiplico es valor hora, escojo valor hora y le encajo en el segundo espacio vacío. Entonces, en Scratch, para calcular o para hacer cálculos, lo que vamos a utilizar es el bloque de dar valor a una variable. Por último, tenemos la salida de resultados que nuestro algoritmo dice mostrar en pantalla. Para mostrar en pantalla en Scratch, vamos a utilizar desde la sección apariencia el decir, es decir, que nuestro personaje nos diga el resultado. Podríamos mandar directamente la variable para que nos dé el valor del sueldo, encajar el sueldo aquí, pero vamos a ponerle que sea un poco más amigable la salida de resultados y utilizaremos la instrucción unir. Encajamos donde dice hola y en lugar de Apple vamos a poner tu resultado es, y en lugar de banana vamos a encajar ahí la variable que tiene el resultado que acabamos de calcular, es decir, sueldo. Por último, nuestro algoritmo dice que es el fin del algoritmo. En el caso del Scratch, vamos a utilizar de la sección control el bloque que dice detener todo. Y como puedes fijarte, lo que tenemos en Scratch con el algoritmo se parece mucho. Voy a ejecutar mi programa. ¿Cuál es el total de horas trabajadas? Vamos a suponer que se trabajó 38 horas, pongo 38, enter. Enseguida nuestro personaje nos pregunta cuánto gana por cada hora trabajada. Voy a decir que gana $8 por cada hora trabajada. Pongo enter y me dice que tu resultado es de 304. Finalmente, en esta diapositiva te voy a dejar un resumen de qué instrucciones hemos utilizado en el Scratch y que corresponden a los algoritmos computacionales. Para la instrucción inicio hemos utilizado el bloque de al presionar bandera. Para ingresar hemos utilizado dos bloques. El primer bloque que es preguntar y esperar, que está en la sección de sensores, y el fijar variable que está en la sección variables, acoplándole la respuesta a esa pregunta que también está en la sección sensores. Para calcular hemos utilizado el fijar y por último, para mostrar en pantalla, utilizamos el decir por 2 segundos que le hemos combinado con el bloque de unir para que la respuesta sea más amigable. Vale la pena mencionar que en esta diapositiva está la instrucción fijar que corresponde a la versión 2.0 de Scratch. En la versión 3.0 de Scratch, la instrucción dice dar valor a la variable.